Buenas tardes, estamos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 152. Bienvenidos a este espacio de reflexión donde nos detenemos un momento a mirar el mundo desde lo que nos une y nos diferencia, la cultura. En una época en la que la tecnología avanza, las fronteras se difuminan y las ideas circulan más rápido. Hoy tenemos el gusto de conversar con el profesor Rocco, un docente con amplia experiencia en la asignatura de Pedagogía, Ciencias Sociales y Educación Cultural. Su trabajo y visión sobre la educación nos invitan a pensar más allá del aula, a comprender cómo la cultura moldea nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos con los demás. Bueno, gracias por la invitación, les agradezco este esfuerzo y seguro va a ser una charla muy amena. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y para iniciar, queremos aclarar algunos conceptos desde, por supuesto, su experiencia y su vasto conocimiento. Entonces, ¿usted cómo definiría la cultura y por qué considera que es un elemento esencial para comprender a la sociedad de hoy en día? Bueno, la cultura se puede ver desde muchas formas. O sea, es un concepto que ha evolucionado muchísimo. Hay una anécdota muy curiosa que dice que los griegos, cuando eran imperio, se avergonzaban de los egipcios por una razón que, bueno, ni se lo imaginan. Los griegos decían, los egipcios son unos bárbaros. Son unos bárbaros. ¿Por qué son unos bárbaros? Porque ellos se meten a su casa a hacer sus necesidades. ¡Qué bárbaros son! ¿Por qué no lo hacen como nosotros, los griegos cultos y civilizados, que salimos a la calle a hacerlo, no lo hacemos en la casa? O sea, el concepto de cultura, para unos, para otros, según el tiempo, espacio, la geografía, como ustedes leyeron hace poco, pues cambia mucho. Hoy diríamos, pues los griegos eran los bárbaros, ¿no? Y los egipcios eran los civilizados. Hoy lo diríamos. A mí me parece que la cultura como concepto, aunque es difícil de definir, pues sí implica toda aquella construcción humana que no procede de la naturaleza. Es decir, lo que nosotros le agregamos a la naturaleza, toda transformación que hacemos de ella, es cultura. Podemos decir que hay una cultura mejor que otra. Es difícil, depende mucho otra vez de los contextos, de las regiones, de los momentos históricos. Pero lo que sí es cierto es que lo que una sociedad genera y construye como cultura es lo que va a marcar su historia, su destino, su identidad. Dicen que ha habido culturas muy bárbaras, ¿no? Pongamos un ejemplo así muy simple. Este choque cultural que hay entre lo que viene de España, lo hispano, y lo original, ¿no? Los mexicas, los aztecas. Dicen, bueno, es que allá en España la Inquisición le quemaba los pies a medio mundo. Mito, leyenda. Ustedes consultan la Enciclopedia Británica, ven el espacio que está dedicado a la Inquisición, y pues no es lo que todo el mundo nos ha dicho, no existe. Mito, ¿no? Y aquí te dicen, los mexicas no eran más civilizados que los griegos, matemáticas más avanzadas, ingeniería más avanzada. Mito, leyenda, ¿no? Eran un imperio odiado por todos los pueblos originales que estaban en lo que hoy es México. Un imperio odiado, los odiaban a los mexicas. No, es que era un honor sacrificarse por los dioses y que te sacaran el corazón. No, pues el imperio buscaba tributo en los pueblos de alrededor, ¿no? Se robaba mujeres, se robaba niños, se robaba hombres para dárselos a sus dioses. Bueno, todo esto es cultura.
Se construye cultura alrededor de mitos, de leyendas. ¿Qué nos identifica? Bueno, al México independiente se le necesitaba crear una idea de que el español era malo y el mexica era bueno para construir identidad, ¿no? ¿Qué es la cultura? Pues todo lo que construimos alrededor de nuestra esencia, de nuestra identidad, de nuestra naturaleza, eso es la cultura. ¿Hacia dónde vamos con la cultura? ¿Hacia dónde la llevamos? Pues a veces son intereses muy mezquinos de grupos de poder. Entonces, es difícil definirla así. Verdaderamente nos sirve para identificar cómo una sociedad se ha desarrollado y hacia dónde avanza. Sí que nos sirve. Bueno, yo tengo una pregunta para usted, profe, ya que usted mencionó que todo nos sirve. Desde su experiencia, ¿qué aspecto de la cultura le parece más fascinante o menos comprendido por la gente? Qué buena pregunta. ¿El más fascinante o el menos comprendido por la gente? Bueno, pues ya que estamos en estas, yo creo que la idea de que hay encuentros culturales, choques culturales, guerra cultural, la gente simplemente no lo comprende, no lo cree. La gente ve muy natural que nosotros pongamos papel picado tradicional de Día de Muertos frente a recortes de calabazas pumpkin, que son muy propias de la cultura norteamericana, o del norte de Europa incluso, ¿no? La gente lo ve muy normal. La gente no sabe que dentro de eso hay un encuentro cultural, una mezcla cultural, pero quizá también una guerra cultural, ¿no? Yo creo que hablábamos un poquito de la identidad de las sociedades. Creo que el aspecto más fascinante de esto de los encuentros culturales o las guerras culturales es cómo vas construyendo tu propia identidad cultural. Y pues uno cree que está como eligiendo libremente lo que quiere ser, ¿no? La cultura que quiere tener, que es una construcción muy libre, independiente, autónoma, propia. Pues uno verdaderamente lo cree. Pero si uno escarba en su propia identidad, pues te vas a dar cuenta que te vistes como quieren que te vistas y comes lo que quieres que coman y pues vas a las escuelas que quieren y vas a tener el trabajo que los otros quieren. Pero ¿quiénes son esos otros? Ese es el punto. O estamos en la idea de hay un grupo de personas que son los grandes diseñadores culturales y que nosotros solo tenemos la posibilidad de seguir. Así, nada más. Por eso yo pienso, ¿cómo es que no nos damos cuenta que la cultura realmente es un diseño y una construcción de la que muchas veces nosotros ni cerca formamos parte de ese diseño? Ni cerca. Yo pienso, por ejemplo, ¿quién diseñó esta escuela? Y estas aulas, y estas mesas. ¿Por qué del lado del profesor hay un tabique que me hace sentirme más alto y más importante que los demás? Porque ustedes están de dos en dos y no en mesas de trabajo. Porque siempre están mirando al frente. Pues esos son diseños culturales, ¿no? Específicamente educativos, pero son diseños culturales. Entonces, ¿a quién le conviene que sea así? ¿Por qué es así? La gente no se cuestiona nada de eso. La gente dice, como la naturaleza, ¿no? Sale el sol, se va a ir la lluvia en otoño, va a llegar el viento y el frío, las hojas de los árboles se van a caer, y la gente piensa, ¿en la cultura? Pues igual, ¿no? Ayer todos éramos heterosexuales, hoy todos vamos a ser homosexuales y mañana vamos a volver a ser heterosexuales todos. Es normal, es natural, todo va y viene. En la cultura no hay nada natural, no hay nada improvisado, todo es una construcción, todo se diseña. Eso es fascinante.
Bueno, profe, manteniendo un poco esto de la cultura actual, ¿usted cree que hay algún aspecto de la cultura moderna que parezca preocupante o inspirador? ¿Preocupante o inspirador? Ujú. Bueno, ¿qué es lo preocupante? Vamos a empezar por ahí. Lo preocupante es que la cultura o las culturas se están polarizando, se están volviendo radicales. Antes podrías tener, voy a utilizar como esta metáfora, muchos tonos culturales, muchos colores culturales, muchos matices. Esto no me gusta, pero lo acepto. Esto sí me gusta, pero yo no le gusto a eso que sí me gusta. Hay un montón de expresiones culturales interesantes, congenio con unas, con otras no congenio, todos cabemos en el espacio cultural. Hoy se ha vuelto todo tan radical, de ahí la guerra cultural, que ya no tenemos como opción de decir, no me gusta, pero lo respeto. No me gusta, pero lo respeto. Existe, ahí está. Mientras eso otro me respete a mí, aunque yo no le guste, pues convivimos. Hoy todo es un extremo blanco y negro, ¿no? O eres palestino o eres judío, ¿no? O eres americano o eres ruso, ¿no? O eres latino o eres gringo. No hay conciliación. Ya no hay esa posibilidad de decir, soy México-americano, tengo las dos nacionalidades. No, pues a Donald Trump eso jamás le va a gustar, ¿no? Pero tampoco estoy muy seguro que a Claudia Sheinbaum le guste. Entonces, creo que hoy lo más peligroso es que nuestras culturas se han vuelto radicales y diametralmente opuestas. Yo soy esto, tú eres otra cosa, no podemos coexistir. Si tú no piensas como yo o yo como tú, pues entonces ni nos habla. Todo se ha vuelto radical, todo es como una lucha, ¿no? Es que piensen en todas las dualidades que se puedan imaginar, ¿no? Piensen, por ejemplo, binario, no binario, ¿no? Binario, no binario. No hay manera de que podamos coexistir, no, porque los binarios siempre han oprimido a los no binarios. Bueno, asumiendo que no hay un nunca ni un siempre, sino un a veces, pues entonces a veces el no binario le ha hecho daño al binario. No, no hay conciliación, no hay a veces, tú contra mí, y el que gane impondrá su cultura. Creo que eso es lo peor que estamos viviendo. Siempre se ha vivido, pero creo que ahora pues se vive de una manera muy desmedida. No sé si es por la tecnología que permite imponer cultura a otros. No sé, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué sería lo motivador o lo esperanzador? Que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, como ha pasado en la historia de la humanidad, que estamos equivocados, que esta tampoco es la forma de resolver. Que imponer una cultura sobre otra, que ahora los oprimidos van a ser los opresores y los opresores van a ser los oprimidos, que solo vamos a estar reproduciendo modelos. Creo que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, pero lo preocupante es que quién sabe qué tiene que pasar para que nos demos cuenta. Otra guerra mundial, otra crisis social, otra devastación. Hasta que no entendamos que todos somos y todos coexistimos, pues nos vamos a seguir lastimando culturalmente, vamos a decir. Y en base a esta diversidad cultural, ¿usted cree que la globalización está ayudando a fortalecer a esta diversidad del mundo o por el contrario la está haciendo desaparecer poco a poco? No sé si les comenté en una clase sobre un estado post-nacional. No sé si se los comenté, creo que no se los comenté. Bueno, hace unos 10 años llegó al poder en Canadá un presidente que se llama Justin Trudeau. Justin Trudeau paradójicamente tiene ascendencia francesa. Los franco-canadienses no se llevan con los ingleses canadienses.
Entonces él declaró que Canadá iba a ser el primer estado post-nacional. ¿Qué significa eso de ser un estado post-nacional? Bueno, nosotros somos mexicanos, estamos en un estado multinacional, ¿no? No solo somos los mestizos que nos mezclamos con los europeos, sino que hay pueblos originales, afromexicanos y otras etnias. Pero el mexicano en general, pues es mestizo. En general es mestizo, ¿no? Es una mezcla de muchas culturas. El canadiense nacional, la mayoría es de ascendencia inglesa y una pequeña parte de ascendencia francesa. Justin Trudeau dice que eso ya no existe en Canadá. Entonces tú vas y ves un mexicano caminar por Canadá y aunque te hable en español y grite Viva México, el Día de la Independencia y coma tamales, es canadiense. Y ves a un hindú y pues, no come carne, las vacas son sagradas, sus dioses son politeístas, pero es canadiense. Y ves a un chino en sus negocios, rezándole a Buda y es canadiense. Entonces el canadiense original ya no existe. El canadiense es post-nacional. O sea, ya no viene de una nación. Es pluricultural, plurinacional, ya no es ni inglés ni francés. Es cualquiera que se diga canadiense. La globalización nos está llevando a eso, a destruir el Estado-nación y a recrear una ciudadanía pues global. Había un actor muy famoso, de origen mexicano, que se llamaba, ya falleció hace mucho tiempo, Anthony Quinn, muy famoso en los 70s, 80s, Anthony Quinn. Le preguntaban que de dónde era. Y él decía, cuando voy a España me dicen que soy español, cuando voy a Italia me dicen que soy italiano, cuando voy a México me dicen que soy mexicano, cuando voy a Estados Unidos me dicen que soy de allá. Le repito la pregunta, ¿de dónde es usted? Yo soy un ciudadano del mundo, válgame. Pues eso es lo que la globalización quiere de nosotros, que seamos ciudadanos del mundo. ¿Eres mexicano? ¿Qué es eso? Mexicano, el himno nacional, la bandera tricolor, la serpiente devorándose, el águila devorándose una serpiente sobre un nopal, la comida que es patrimonio de la humanidad. Eso es ser mexicano. No, tú eres un ciudadano global. Naciste en lo que antes llamaban México. Pero tú comes hamburguesas, comes sushi. Eres un ciudadano mundial. Y los ciudadanos mundiales tienen otras características. ¿Y cuál es la primera? Que ya no tienen nación. A mí eso me parece perverso. Simplemente perverso. Pero la globalización es así. La globalización te desarraiga. ¿Alguien sabe cuál es el origen de los pantalones de mezclilla? Que tanto nos gusta usar. ¿Alguien sabe? Nadie sabe, ¿no? Los mexicanos dicen que son mexicanos, que son de mineros del norte, allá de Coahuila, de Chihuahua. Los americanos dicen que no, que son de San Francisco, ¿no? Igual, mineros. ¿Cómo le llaman al pantalón de mezclilla en inglés? Son los jeans, ¿no? Hay un puerto muy famoso en Italia que se llama Génova. En italiano, Génova. Los marinos de Génova utilizaban un pantalón de algodón tosco, resistente, fuerte, que
duraba mucho. Se empapaba, pero era fresco, se secaba y nunca se rompía. ¿Saben cómo le decía a la gente a esos pantalones que esos marineros usaban? Marineros de Génova, les decían jeans. De ahí viene el jean. De ahí. ¿Dónde se arraigó? En el sur de Estados Unidos y en el norte de México por las minas. Ahí se arraigó porque el pantalón no se rompía. Era fuerte y era fresco. Bueno, mucha gente globalizadora y globalizante dice, desarraígate de eso. El pantalón de mezclilla es un pantalón de mezclilla universal. No importa de dónde haya surgido. No importa qué identidad tenga. ¿Se imaginan ustedes ser ciudadanos globales con una identidad mundial? ¿De dónde eres? Pues terrícola. Pero ¿de dónde exactamente? Pues de la Tierra, soy de este mundo, soy de este planeta, soy ciudadano del mundo, como decía Anthony Quinn, ciudadano del mundo. Ah, bueno. Entonces, igual te da a desayunar un hot cake que unos chilaquiles, que pescado crudo como en Corea del Sur, igual te da, ¿no? Llegará un momento en que eso pase. Si la globalización sigue este curso, borrarnos nuestra identidad nacional. Bueno, continuando con la globalización, ¿usted cree que las redes sociales están creando una nueva forma de cultura global o solo amplificando ciertas voces culturales? Interesante pregunta. Pues yo creo que las redes sociales son el vehículo predilecto de lo que llamamos aldea global. O sea, haz el siguiente experimento. Busca un youtuber de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa Occidental, de Europa del Este, de África, de China, de Japón, de Australia, de Nueva Zelanda, y todos son exactamente lo mismo. Hacen lo mismo, los mismos contenidos, las mismas ridiculeces, todos hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque al mundo global eso le gusta y además al mundo global eso le vamos a dar para que a todos les guste. O sea, son exactamente lo mismo. Había una serie de televisión que salía en el 11 que le gustaba mucho, una de mis hijas chiquitas, donde 3 chicas tenían como poderes para trasladarse de una época a otra. El cibermundo de las chicas. ¿No? Las 3 chicas son de 3 mundos distintos, bueno, de 3 países distintos. Tú las veías y te decías, no, pues son mis 3 vecinas, o las 3 nacieron en Norteamérica, o las 3 nacieron en Europa del Este, o sea, las pintaban exactamente igual. Una era incluso de Singapur, me parece, una onda así. Muy bueno, sí, entonces me gustaba. Pero no me gustaba esa forma de estandarizar la cultura. O sea, todas parecían de Europa Occidental o de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde queda la nación? ¿Dónde queda la identidad nacional? ¿O qué? Es ridículo que un japonés, o una japonesa en este caso, use la falda de un kimono, o use pantalones de mezclilla con la parte de arriba de un kimono. ¿Eso es ridículo? ¿O es ridículo que nosotros utilicemos? La ropa mexicana es muy bonita y nadie la usa, por prejuicios sobre todo. No es accesible, es cara, así es. Entonces, podemos encontrar ropa de 3 pesos occidental, hecha en China, pero occidental, y pues accedemos a ella, pero la ropa mexicana vale 30, y además está el prejuicio de, ay, pero es muy mexicano, pues esto nada más el 15 de septiembre, es muy mexicano. Entonces, no sé, creo que las redes sociales lo que están haciendo es estandarizar. Digo, no te estandarizas en la red social, pues no te ven. Y lo que quieres es que te vean, ¿no? Para eso es la red social, para que te vean. Entonces pienso que sí es un vehículo preferido para los globalizadores. Nos estandarizan
demasiado, pero también tiene sus recovecos, también puedes ser tú mismo y a veces hasta pega más, ¿no? Bueno, yo tengo otra pregunta con respecto a eso. ¿Cómo la educación ahora sí que puede formar a estudiantes capaces de cuestionar todas estas pensamientos? Pues es que depende mucho de si el estudiante tiene la inquietud de ir un poco más allá de lo que le dicen y si también el profesor tiene la intención de ir más allá de un programa de estudio. Si no se da esa combinación de factores, que el estudiante quiera ir más allá y que el profesor también quiera ir más allá del programa, pues esto no va a ser posible porque otra de las agencias culturales favoritas para estandarizar la identidad y la cultura, pues es la universidad. En la universidad se cuestiona o se reproduce exactamente igual la cultura. Entonces, no sé si los pedagogos de aquí o los de la UAM o los de la UNAM o los de la Normal siquiera se parezcan. Pero en la universidad te pueden decir, todos los pedagogos son iguales en todo el mundo. O sea, lo mismo da que estudies aquí, que estudies en la Normal, que estudies en Guatemala, lo mismo da. Y no da lo mismo, pero pues eso te pueden hacer creer. Creo que la universidad es un arma de dos filos, muy peligroso. Bueno, maestro, ¿cree que la nueva escuela mexicana, crea estrategias para hablar de cultura? ¿Esto podría ayudar frente a los conflictos de la actualidad batalla cultural en México? Fíjate que la nueva escuela mexicana es un capricho muy curioso porque tiene tintes nacionalistas, pero al mismo tiempo difunde ideologías globalizantes. Cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en el poder, alguna vez dijo que la Organización Mundial de la Salud pues estaba gestionando bien la crisis del COVID. Se le cuestionó mucho a él porque se había cuestionado mucho el papel de la Organización Mundial de la Salud. Decían, la OMS no ha resuelto nada, todo se ha resuelto a niveles nacionales, cada país ha reaccionado a nivel nacional y ha resuelto. Y López Obrador decía, pues deberíamos hacerle más caso a la OMS y a las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es lo más parecido a un gobierno mundial. Entonces mucha gente lo criticó porque dijo, bueno, está diciendo que cedamos la soberanía y la autodeterminación que él mismo ha defendido a un organismo supranacional que no tiene ni idea de lo que pasa abajo en nuestra nación. La nueva escuela mexicana es rara porque habla mucho de la comunidad, de lo local, de lo nacional, de defender como la soberanía, pero al mismo tiempo sus políticas ideológicas son como las de Argentina, como las de España, como las de parte de Estados Unidos, como las de Canadá, como las de Uruguay, como las de Europa Occidental. Entonces, no puedes estar a medias. O eres nacionalista y ves el mundo desde tu nación y desde ahí cooperas, o te vas al mundo y desdeñas lo nacional. Yo creo que la nueva escuela mexicana nos está dando un doble discurso. Por un lado nos está diciendo, sí es muy importante lo nuestro, y por otro lado nos está diciendo, pero tienes que abrirte al mundo y tienes que ser ciudadano del mundo. Es donde yo digo, ¿no habrá gato encerrado ahí? ¿Han oído hablar del concepto glocal? G-L-O-C-A-L, glocal. Lo local es ese encuentro entre lo global y lo pequeño local. Pues dicen que puede ser un encuentro. Yo más bien pienso que ahí es donde empieza la guerra cultural, en lo local.
Bueno, como siguiente pregunta sería, ¿qué papel juegan los jóvenes en la batalla cultural? ¿Son víctimas, protagonistas o quienes están impulsando el cambio? Supongo que esa pregunta se la tendrán que hacer a otro joven. Yo a mis 52 ya no me siento capaz de responder eso. Yo lo que sí podría decir es que niños y jóvenes están siendo, son el botín favorito de los operadores culturales. O sea, el niño y el joven son el presente y son el futuro. Ya la gente de mi edad es completamente el pasado. Es increíble, pero así es. Yo necesito inculcarle al niño y al joven una idea cultural que se extienda conforme se va siendo adulto para que se arraigue en el adulto. Yo nací con la idea de la nación es primero. Jóvenes y adultos, más bien niños y jóvenes, e incluso adultos jóvenes, probablemente como ustedes, están creciendo con la idea de pues, la nación no es tan importante, ¿no? Realmente, ¿qué nos ha dado la nación? No es tan valiosa. Pero ¿quién va promoviendo esas ideas? Es que ese es el punto. O sea, esas ideas son promovidas por grupos muy específicos de poder que por alguna razón les conviene el globalismo. Yo creo que el terreno de disputa pues son niños y jóvenes. Hay que arrebatarles el alma como dé lugar. Hay un libro muy interesante que seguramente han oído hablar de él que se llama 1984 de un autor que se llama George Orwell. Él decía que en un futuro el mundo estaría dividido en, ¿cómo podríamos llamar? Pues estados supranacionales, macronaciones. Él decía, Eurasia sería un país, toda Europa más Rusia más el centro de Asia. Asia del sureste, que sería toda China más toda la influencia de la China actual. Y un país muy extraño que se llamaba Oceanía, que era, que era toda América y todas las islas del océano. Pero en ese país todos eran iguales. La misma cultura, con ciertos matices ligeros, pero la misma cultura. Donde un gran hermano que era el gran líder te vigilaba todo el tiempo. Tú no podías pensar diferente, porque si pensaras diferente serías un criminal. Un criminal mental, un crimen. Entonces, al niño que iba a la escuela, el protagonista de ese libro, va a arreglarle una tubería a una señora que no puede arreglarla, y el niño que va a la escuela nada más lo ve. Y lo ve, y lo ve. Este hombre pues tiene muchas dudas del sistema político y de la cultura. Pero en esa época nadie puede tener dudas porque lo mandan a la cárcel. El niño lo está viendo y ve. Y entonces el señor se le queda viendo también. Winston se apellida el personaje principal. Y entonces le dice a la señora, ay, muchas gracias, es que quedaron de venírmelo a reparar, pero el Estado no me ha mandado a nadie a que me lo repare. Entonces el niño se le sigue quedando viendo y le dice, bueno, ya me voy, porque su hijo ya quiere que me vaya. Y la señora le dice, no, no es cierto eso, ¿verdad, pequeño, que no es cierto eso? Y el niño le dice, él es un crimen. Jóvenes y niños están en esa lucha. Los hacemos como unos quieren o como los otros quieren, pero no como ellos mismos quieren. Si los jóvenes son esperanzas, si tienen motivos o algo, alguien les tiene que poner la chispa en la cabeza, alguien los tiene que hacer dudar. Tienen derecho obviamente a dudar hasta de su propia duda, tienen derecho a eso. Pero si no, yo voy a llegar a la próxima clase y te voy a decir, la globalización es lo mejor que le pudo pasar a la
Y te voy a decir por qué. Profesor, no lo creo. No estás aquí para creer, estás aquí para escuchar lo que yo te digo. Soy tu profesor, así no salte. Y la cursas con otro profesor. Nos estamos peleando el alma de niños y jóvenes. Están peleando su alma. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo imaginan la cultura mexicana en un futuro? Un autor decía que lo que pasa en el sur de Estados Unidos y en el norte de México es muy similar. Y que California, Nuevo México, Arizona, Texas, más Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, podrían incluso convertirse en un solo país desarrollado. ¿Cómo veo la cultura en México? Pues ¿en cuántos años te gusta? ¿En 10? ¿En 30? ¿Para el 2050? ¿Para el 2100? Mira, el mexicano, no sé si decirlo así, el mexicano está muy contaminado por la cultura de Norteamérica. Somos vecinos. Tu vecino de alguna manera determina ciertas cosas en ti, tu vecino. Todo el sur de Estados Unidos está mexicanizado. Los niños gringos rompen piñatas en sus fiestas. Están mexicanizados. Les encanta el tequila, les encanta el guacamole. Están mexicanizados. A nosotros nos gustan mucho las hamburguesas y los hot dogs. Nos gustan. Nos gusta su celebración del Halloween y le damos un espacio en nuestra gran tradición de Día de Muertos. Nos gusta. Nos gustan los Ginis, nos encantan. ¿Cómo veo al mexicano vamos a ponerle 10 años? Tenemos mucho arraigo cultural, sí, mucho arraigo cultural. Ahí les voy a poner un ejemplo. La revista National Geographic hace un estudio sobre la diversidad del pan en el mundo. Y entonces todo el mundo dice, bueno, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Francia va a ser el país con mayor diversidad de pan del mundo. Su gastronomía, su repostería, pues es muy grande, ¿no? Es muy amplia. Vamos a tener que cortar pronto. Hacen el estudio en el mundo y resulta que México tiene más pan que Francia. ¿Cómo es posible? No puede ser. Bueno, las ciudades principales, las ciudades capitales, las cabeceras municipales tienen una variedad de pan inmensa, que nadie puede igualar en el mundo. Y no bajaron a los pueblos más escondidos. Bueno, hay rancherías donde se hace un pan que solo se hace en esa ranchería y nadie más lo conoce. México, el país más diverso en pan. Eso, nuestras tradiciones tan fuertes, tan arraigadas del mundo indígena y de España, nos guste o no, nos tienen todavía como un Estado-nación importante. Creo que vamos a sobrevivir, vamos a ser de los países que más vamos a sobrevivir a la idea de globalización por nuestra identidad tan fuerte. Pero tarde o temprano va a llegar una mezcla que no nos va a gustar y ahí quién sabe qué sucede. Yo no puedo concebir templos de Día de Muertos o altares de Día de Muertos con calabazas pumpkin. Simplemente no lo puedo concebir. Y sin embargo ya hay, e incluso me atrevo a decir que algunas hasta bonitas se ven. No sé hasta dónde pueda llegar la globalización. No sé si hay que detenerla hasta cierto punto. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso sería todo y bueno, espero que los que nos están escuchando haya sido de su agrado esta charla. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo.
capítulos. Hasta luego.